Como hemos visto en el video del mapa animado, la Segunda Guerra Mundial comenzó con la invasión alemana de Polonia el 1 de septiembre de 1939. Las fuerzas terrestres alemanas doblegaron al ejército polaco y la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, causó estragos en ciudades polacas. Al destruir indiscriminadamente edificios y provocar importantes bajas entre la población civil. El 17 de septiembre, la Unión Soviética invadió Polonia desde el este, conforme a un tratado firmado entre la Alemania nazi y la Unión Soviética poco antes de la invasión de Polonia. Dicho acuerdo, comúnmente conocido como el Pacto Ribbentrop-Molotov, en nombre de los ministros de Relaciones Exteriores alemán y soviético que firmaron el documento, incluía dos partes: un convenio económico firmado el 19 de agosto y un pacto de no agresión por 10 años firmado el 23 de agosto. Este pacto incluía además un protocolo adicional y secreto acerca de la invasión y la división del territorio. En complemento a este pacto, el 28 de septiembre, después de la ocupación de Polonia, se firmó un protocolo en el que definían a los estados bálticos, Estonia, Lituania y Letonia, y Besarabia como zonas de interés soviético y estipulaban que Polonia sería dividida entre ambos países. El documento autorizaba a las personas de origen alemán a trasladarse del territorio soviético al territorio alemán y a la inversa, a las personas de ascendencia ucraniana o bielorrusa a trasladarse al territorio bajo control soviético. El protocolo aclaraba el estatus de los territorios lituanos y fijaba las fronteras germano-soviéticas en la Polonia ocupada. Como hemos visto en el video del mapa animado, tras la ocupación de Polonia y el exilio del gobierno polaco, Polonia fue dividida en tres partes y prácticamente dejó de existir como Estado independiente. Prusia Occidental, Poznań y la Alta Silesia fueron anexadas directamente al Reich. La ciudad libre de Danzig también fue anexada. Polonia Oriental, Bielorrusia Occidental incluido, Ucrania Occidental y la región de Vilna fueron anexadas a la Unión Soviética. Bielorrusia Occidental y Ucrania Occidental pasaron anexadas a las repúblicas socialistas soviéticas de Bielorrusia y Ucrania dentro de la Unión Soviética en 1939. Posteriormente, la Unión Soviética anexó los estados bálticos y Besarabia. Alemania convirtió a los territorios situados en el centro de la Polonia ocupada, las ciudades de Varsovia, Cracovia y Lublin incluidas, en una unidad administrativa separada, el Generalgouvernement, Gobierno General, con Cracovia como centro administrativo. Más de 2.100.000 judíos polacos se encontraron bajo el dominio alemán. Unos 600.000 judíos vivían en los territorios anexados al Reich y más de 1,5 millones de ellos en territorio del Generalgouvernement. Asimismo, alrededor de 1.200.000 judíos polacos se encontraron bajo régimen soviético. Con la invasión a Polonia del ejército alemán, el terror nazi se extendió a través del país. Millones de personas quedaron sin techo, ya sea porque su hogar fue destruido o porque intentaban escapar de la destrucción y la muerte sembrada por la guerra. Miles de polacos, en especial oficiales del ejército, clérigos e intelectuales, fueron perseguidos y ejecutados sin piedad, ya en los primeros meses de la ocupación nazi. Los judíos fueron sometidos a humillaciones públicas, duros actos de violencia y ejecuciones. Los hombres judíos en particular eran detenidos en las calles o en sus hogares y enviados a realizar trabajos forzados. A veces, el trabajo forzado era solo un medio para humillar y abusar de los judíos en público, sin tener ningún objetivo concreto o provenir de órdenes de las autoridades. Varios organismos nazis, tal como la Administración Civil del Generalgouvernement, presidida por Hans Frank, y las SS, impusieron restricciones a los judíos. Entre otras restricciones, prohibieron el uso de radios, limitaron la circulación y el uso de trenes, cerraron escuelas y sinagogas. De hecho, miles de sinagogas fueron destruidas en las primeras semanas del régimen nazi. Los judíos fueron marcados del resto de la población local con señales de oprobio. Las autoridades alemanas emitieron decretos que excluían a los judíos de los negocios y de la vida económica,
confiscaron sus propiedades y los dejaron empobrecidos frente a la necesidad de luchar por un sustento básico. Las restricciones y el maltrato de la población judía diferían de un lugar a otro. Al comienzo de la ocupación no existía un marco general de normativa que determinara cómo tratar a los judíos polacos. En septiembre de 1939, cientos de miles de refugiados judíos y no judíos huyeron ante el avance del ejército alemán hacia Polonia Oriental y permanecieron ahí bajo el dominio soviético. Muchos judíos polacos fueron evacuados en zonas adentradas de la Unión Soviética y fue así como lograron sobrevivir a la guerra. Mientras la guerra causaba estragos en Europa, el liderazgo nazi consideraba una serie de propuestas acerca de cómo resolver la llamada cuestión judía. Un ejemplo fue el plan llamado Plan Nisko-Lublin, desarrollado a comienzos de la guerra. Según este plan, los judíos que vivían en zonas ocupadas por los alemanes debían ser expulsados a zonas específicamente designadas en la región de Lublin, en la Polonia ocupada. El liderazgo nazi eligió Nisko como el sitio para establecer un campo de tránsito para los judíos. Se suponía que la llamada Reserva de Lublin era, según la formulación nazi, un estado judío bajo administración alemana, pero en realidad, si se hubiese cumplido el plan, se habría convertido en un sitio superpoblado, humanamente imposible y mortal, bajo el dominio del terror nazi. Adolf Eichmann y Franz Stahlecker pusieron en marcha el plan con la aprobación de los líderes de la SS. El 18 de octubre de 1939, el primer transporte con 901 judíos del protectorado de Bohemia y Moravia partió en dirección a Nisko. A su llegada, los judíos se vieron obligados a instalar barracas en un campo pantanoso. Unos 5.000 judíos fueron deportados de Bohemia y Moravia, Austria y las zonas anexadas de Polonia Occidental. Sin embargo, el plan duró poco tiempo y el campo se cerró oficialmente en abril de 1940 debido a dificultades técnicas. Otra solución propuesta fue el Plan de Madagascar, el plan de deportar a los judíos de Europa a la isla de Madagascar, colonia francesa situada frente a la costa sureste de África, en el verano de 1940. Fue considerado como una solución a la cuestión judía. Más allá de la compleja logística que implicaba, el plan de Madagascar se transformó en completamente inviable tras la derrota de Alemania en la batalla de Gran Bretaña, más tarde en ese mismo año, ya que Alemania no tenía el control de las rutas marítimas necesarias. Paralelamente a los acontecimientos anteriormente mencionados, los nazis continuaron con su política de persecución contra los judíos. Sus aliados y colaboradores introdujeron sus propias medidas antijudías. En Europa Occidental, los judíos fueron gradualmente sometidos a restricciones severas en 1940-1941. Como hemos visto en el video del mapa animado, Francia fue ocupada y dividida por Alemania en dos zonas. Una zona ocupada por los alemanes y una zona libre, administrada por un gobierno colaboracionista francés, con sede en la ciudad de Vichy. Ya en el invierno de 1940-1941, las SS y la policía habían establecido un equipo militar en la zona de ocupación alemana. Helmut Knochen se desempeñó como comandante de la Policía de Seguridad ISD y Theodor Dannecker representaba la Oficina de Asuntos Judíos en la Oficina Central de Seguridad del Reich, comandada por Adolf Eichmann. A pesar de la división de Francia en dos zonas, las medidas del gobierno de Vichy se aplicaron oficialmente a toda Francia. El régimen de Vichy promulgó una legislación antisemita similar a las normativas y decretos antijudíos alemanes vigentes en la zona ocupada por los alemanes. Miles de judíos que habían inmigrado a Francia y recibido la ciudadanía francesa fueron desnaturalizados. Tanto en la zona ocupada por los alemanes como en la zona gobernada por la Francia de Vichy, el gobierno francés introdujo medidas antijudías. La ley denominada Statut des Juifs o Estatuto de los Judíos fue aprobada en dos etapas, en octubre de 1940 y junio de 1941, la que prohibía a los judíos servir en el ejército, en la administración civil y en altos cargos públicos
e introdujo un cupo que limitaba la cantidad de judíos que podían trabajar en distintas profesiones. Los judíos con pasaportes no franceses estaban sujetos a detenciones y posterior encarcelamiento en campos designados. Tras la ocupación de los Países Bajos en mayo de 1940, se estableció una administración civil bajo los auspicios de la SS y Arthur Seyss-Inquart fue nombrado comisario del Reich. En el curso de ese mismo año, las autoridades de ocupación alemanas prohibieron a los judíos desempeñarse en la administración pública y les exigieron registrar los activos de sus empresas comerciales. En enero de 1941, todos los judíos debían inscribirse como tales ante las autoridades. Cuando varios cientos de judíos fueron detenidos y enviados a los campos de concentración de Buchenwald y Mauthausen, estalló una huelga general de trabajadores holandeses, el 25 de febrero de 1941. La huelga fue reprimida y las medidas antijudías se intensificaron. Miles de judíos fueron encarcelados en campos de trabajos forzados administrados por Alemania. Los alemanes ordenaron entonces la concentración de judíos en Ámsterdam y enviaron a los judíos extranjeros y apátridas al campo de tránsito de Westerbork en el noreste del país. A partir del 29 de abril de 1942, obligaron a los judíos a portar una señal de oprobio en forma de una estrella amarilla con la intención de marcarlos y aislarlos. En Alemania y Austria, entre 1939 y 1941, se aplicó una política de confinamiento y aislamiento. A partir de 1939, los judíos fueron alojados a la fuerza en las llamadas casas judías y confinados a conglomerados residenciales judíos. Este proceso se intensificó gradualmente. En mayo de 1941, por ejemplo, las SS ordenaron en Viena que todos los judíos de la ciudad debían residir únicamente en 3 distritos. En otros lugares, las autoridades alemanes creaban campos de residencia en viejas barracas o edificios. Esta política de confinamiento residencial estuvo acompañada por restricciones adicionales impuestas a los judíos tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Entre otras, un toque de queda, el racionamiento de alimentos, la confiscación de radios, horarios limitados de compras, la prohibición de utilizar teléfonos públicos y privados y el despojo de sus bienes bajo distintos pretextos jurídicos. Los judíos estaban prácticamente desprotegidos legalmente y se encontraban a merced de las autoridades alemanas. Los judíos alemanes fueron enviados a desempeñar arduos trabajos serviles, incluso antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Después del estallido de la guerra, los utilizaban cada vez más en trabajos forzados. Como hemos visto en el video del mapa animado, otros países europeos cayeron bajo la ocupación de Alemania y sus aliados, las potencias del Eje. Las medidas antijudías variaban de un lugar a otro. Los aliados de los nazis introdujeron asimismo medidas antijudías y la suerte de los judíos en los países ocupados, tales como la Yugoslavia dividida y Grecia, dependía de la zona de ocupación en la que se encontraban. Las autoridades de ocupación italianas, por sus propios motivos, tendían a ser más indulgentes y refractarias a introducir políticas antijudías. No obstante, en Italia misma, ya en 1938, se habían promulgado leyes antijudías relativas a todos los ámbitos de la vida. En Bulgaria, a fines de 1940, principios de 1941, las autoridades instituyeron una legislación antijudía que excluía a los judíos del servicio público, restringía su elección de lugar de residencia y limitaba su participación en numerosas ocupaciones. Más adelante, tras sumarse a las potencias del Eje, los búlgaros establecieron en septiembre de 1942 un comisariado, oficina, para asuntos judíos y designaron a un notorio antisemita, Alexander Belev, para presidirlo. Rumania se sumó a la alianza del Eje en noviembre de 1940 y el régimen de Antonescu y el Partido de la Guardia de Hierro promulgaron rápidamente una serie de medidas restrictivas contra los judíos rumanos. Además, militantes de la Guardia de Hierro solían robar o apropiarse arbitrariamente de negocios judíos. La violencia espontánea contra los judíos culminó en pogromos mortales en Budapest en enero y en Iași en junio-julio de 1941.
El pogromo masivo de Jassy del 29 de junio al 6 de julio de 1941 cobró la vida de más de 13.000 judíos. Suecia, con sus 7.000 judíos que vivían sobre todo en Estocolmo, procuró mantenerse neutral durante la Segunda Guerra Mundial y se abstuvo de participar en la guerra. Sin embargo, dependiendo del curso de la guerra, el gobierno sueco a veces tendía a actuar más a favor de los alemanes, mientras que en otras ocasiones apoyaban a las políticas de los aliados. Esto afectó su actitud hacia los refugiados judíos. Finalmente, en 1942 y 1943, Suecia brindó refugio a más de 7.000 judíos daneses y 900 judíos noruegos. Seguiremos la discusión acerca del papel de los países neutrales y el de los aliados y colaboradores de Alemania en general en la tercera lección. A continuación, nos centraremos en la intensificación de la política que buscaba aislar a los judíos del resto del mundo, sobre todo en Europa del Este, la que condujo al establecimiento de los denominados guetos.